Muy buenas noches. Hoy desarrollaremos la actividad enmarcada en el curso de Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para la Educación Inclusiva de la Corporación Universitaria Iberoamericana, dirigida por la docente magíster Livia Ariza. Esta actividad está basada en la construcción de reformas educativas a la Ley General de la Educación, la Ley 115, y está enmarcada para toda la población de nuestro país, ya sea población étnica, población con discapacidad física, cognitiva, entre otros. Para iniciar este proceso, pues los invito a que observen el siguiente cortometraje, teniendo en cuenta siempre la premisa de la inclusión, un tema de todos. Me presento, mi nombre es Vanessa Parada Camargo y soy aspirante a el cargo de ministra de Educación, y vengo a compartir con ustedes 5 reformas importantes para el desarrollo de cada uno de los procesos educativos en nuestro país. Inicio con la ley 115, en el artículo 139, que nos habla de la naturaleza y las condiciones del establecimiento educativo y cómo este debe estar adecuado para cada uno del proceso que se desarrolla en él. ¿Cuál sería la reforma? Pues mi reforma sería, esa adecuación debería ser a la planta física teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, esas personas que necesitan una silla de rueda para trasladarse, la idea es que todas las instituciones estén adecuadas para desarrollar cada una de las actividades y que la comunidad sea una veedora y vele para que esto también se haga realidad. Continúo con el decreto 1421 del 2017, que nos habla acerca de la flexibilidad del currículo en todo este proceso de inclusión. Un decreto que nos habla de cómo debemos trabajar la inclusión en cada uno de las instituciones educativas y cómo debemos trabajar ese currículo. Recordemos que el currículo es el conjunto de planes de estudio, de criterios, de metodología, de cultura, de identidad, que posee cada una de las personas que interactuamos en este proceso educativo. ¿Cuál sería la reforma? La reforma sería que todos tengan esa verdadera educación inclusiva, una educación en la que se ponga en práctica cada una de estas premisas importantes para este tipo de población. Y para ello, lo ideal es que desde la matrícula sean conocidas las condiciones y todo el proceso que se va a desarrollar con estos niños en cada una de las instituciones. Mi tercera reforma, pues hace referencia a la ley 115 en el artículo 204, que nos habla de la educación y el ambiente, esta relación que es importante y que no se puede dejar a un lado, teniendo en cuenta que somos seres sociables y que debemos estar siempre en interacción con lo que nos rodea. Por esta razón, mi reforma sería que los estudiantes no se perdieran de estas actividades culturales, lúdicas, recreativas, que integran a toda la comunidad y que reconocen que estas personas que deben ser incluidas y que tienen una discapacidad pueden desarrollar muchos talentos y pueden hacer parte más activa de la comunidad. Continúo con mi cuarta reforma, que hace referencia a la ley 115 en el artículo 80, que nos habla de la evaluación.
y de estos criterios de evaluación. Un tema arduo, de mucha reflexión en todo el proceso educativo, pero que tenemos que reevaluar y tener en cuenta que la evaluación es importante para todo el proceso, pero que debemos tener presente que el proceso no simplemente debe ser el evaluar para obtener un resultado. Por consiguiente, mi reforma es que este proceso de evaluación sea constante, continuo y que sea integral. Y por último, pues les comparto el artículo 23 de la ley 115, que nos habla de las áreas obligatorias y fundamentales en todo este proceso educativo. Tener en cuenta que sí hay áreas fundamentales en todo este proceso, pero que debemos renovar y debemos tener en cuenta que el ser humano es un ser integral que necesita de todo. Entonces mi reforma se basa en que modificar esa educación religiosa y tenerla presente como una de las áreas más importantes, no simplemente para tener en cuenta una religión específica, sino para organizar y concientizar a las personas en el desarrollo integral del ser, especialmente a estas personas con discapacidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Erika Tatiana Tobar Hernández, soy candidata a ministra de Educación. Quiero compartirles hoy las 5 reformas que tengo que van a servir mucho para el proceso educativo, para las instituciones y por ende para los estudiantes, que son los más importantes en este proceso. Como primera reforma, vamos a hablar de las aulas especializadas en la ley 115, en el artículo 48, donde la designa como apoyo pedagógico para las personas con limitaciones. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que se vuelvan aulas cualificativas, donde se puedan fortalecer todos los procesos de inclusión, donde todos los estudiantes puedan participar sin excepción alguna. ¿Cuál es el rol del docente en este proceso? Es garantizar y apoyar el excelente aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Mi siguiente reforma sería el corazón de todo proceso educativo, que es la familia. Sabemos que la familia es el proceso fundamental y es donde nace, donde surge ese núcleo de educación. ¿Qué pasa con este proceso? Sabemos que las familias muchas veces se vinculan a una institución educativa, pero nunca hacen un proceso de acompañamiento. ¿Cuál es mi reforma? Que se pueda expandir, no cambiar el proceso que hace la familia, sino apoderarnos más de ellas para que en realidad participen en las instituciones educativas y acompañen a sus hijos, y más los niños con diversificación. Expandir programas psicosociales, participación en actividades con psicólogos, médicos. Aquí necesitaríamos las empresas que se unan para hacer ese acompañamiento. Charlas sobre apoyo y conocimiento de la inclusión y la exclusión, que es un proceso también que tenemos que llevar a cabo para poder extinguirlo de nuestro vocabulario y de las instituciones educativas. ¿Para qué? Para fortalecer, ya que en nuestra sociedad hay muchas familias diversas y de ellas no nos podemos olvidar. La siguiente reforma viene de la ley 115 en el artículo 58. Sabemos que el proceso de educación es importante, pero lo de los educadores es aún más. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan conocimiento a nuestros estudiantes. ¿Qué necesitamos? Que desde el Ministerio de Educación y los concursos de mérito sean escogidos los docentes capacitados para que vayan a cada una de las áreas y conozcan sus contextos, sus dialectos, su cultura, sus costumbres. Esta es una reforma
que revolcaría todo el proceso, pero sí sería muy importante. ¿Por qué? Porque los docentes deben trabajar en un contexto que conocen para que el estudiante pueda recibir la mejor educación. Y el concurso, que sea por méritos, por conocimiento, no solamente por el saber de áreas, sino de su cultura, sus costumbres. Otro de los decretos y una gran reforma que haría es a la ley 115, seguimos con ella, el artículo 73, donde hablamos de la columna vertebral de todas las instituciones educativas, el proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Es muy importante conocer la institución educativa que matriculamos o matriculan a los estudiantes y saber qué esencia tiene esa institución educativa. Una de las reformas que haría es incentivar el proceso de investigación, buscando que los niños de inclusión con los niños y sus compañeros se puedan unir y puedan crear proyectos de diversificación sin dejar a un lado que todos tenemos capacidades excepcionales. Recordemos que dentro del Ministerio de Educación se puede aplicar para proyectos que salen a relucir y tienen premios para su institución educativa. Entonces, ¿por qué no los niños puedan participar con algún tipo de diversificación en estos procesos? Sería una propuesta muy grande para incentivar a esos docentes que no solamente puedan hacer proceso con algunos niños, sino que incluyamos a todos para poder participar y ganar esos procesos de incentivos. Uno de los últimos procesos que reformaría de la Ley 115, artículo 97, que es un servicio social obligatorio. Sabemos que todos los estudiantes al graduarse y obtener su título de bachiller deben pues cursar ciertas horas de servicio social. Pero qué bonito que se desarrollara de verdad con la comunidad de toda la institución educativa, aplicando procesos de diversificación, siendo capaces de fortalecer la inclusión desde preescolar. Esta tarea se la dejaríamos a los niños más grandes de la institución y sabríamos que harían un proceso grande, no solamente haciendo procesos de basura, que son muy importantes, o del cuidado de algunas cosas, sino que en realidad vayamos a la diversificación y podamos crear una gran comunidad con este proceso. Esas serían mis reformas y las reformas de mi compañera. Muchísimas gracias. Esperemos que ustedes puedan elegir las mejores reformas. Y los dejamos con esta muy bonita imagen que deja gran enseñanza. Ni más ni menos. Somos personas especiales igual que tú. Muchas gracias.